Bien, en el día de hoy, en nuestra materia, la democracia en el siglo XXI, recibimos como profesor visitante al doctor Julio Plaza, quien fuera profesor titular de Derecho Político en las universidades de Tucumán y Catamarca, ex magistrado tucumano, vicepresidente internacional del Instituto Jacques Maritain y presidente del Instituto Argentino Jacques Maritain. El doctor Julio Plaza va a disertar con ustedes acerca de la temática de nuestra materia. Él dirá cuál va a ser su enfoque de hoy acerca de la democracia. Julio, el micrófono en silencio. Muchas gracias, Ricardo, profesor del Barco, por su invitación a participar en el interesantísimo temario que ha propuesto este año. Veo que ha podido convocar a distinguidísimos profesores de Argentina y del exterior, y me honra sumarme a esta iniciativa. Muchas gracias también a los señores alumnos, a quienes voy a proponer hoy no una disertación, sino una serie de interrogantes que podemos titular de un modo aproximado como ¿por qué no hemos podido realizar una democracia en nuestro tiempo? Vamos a preguntarnos tres cosas. La primera, ¿qué debiera ser la democracia? La segunda, ¿por qué no hemos podido conseguirla? Y la tercera, ¿vamos a poder conseguirla alguna vez? En cada uno de los casos trataré de irles proporcionando una palabra que sea como clave de la pregunta que nos estemos formulando. Y que les sirva para ordenar este apunte. Si esas palabras o algunos textos de mi exposición les parecen que muestran perplejidad, dudas, tienen razón. Efectivamente, este tema me llena de dudas y de perplejidades que temo ya no poder superar y que entonces dejaré a ustedes encargados de hacer. La democracia es una forma de gobierno, es una obviedad, es decir, es una manera de organizar, de ordenar los institutos, los órganos que ejercen el poder del Estado. Un concepto integral de democracia, sin embargo, no puede sino referirse a todos los elementos que conforman la sociedad y el Estado.
es decir, a sus fines, a todos sus fines, y también a las estructuras no políticas en que se encuadra la multitud de los hombres que constituyen la materia del Estado. El concepto clásico de democracia, que proviene del liberalismo, se limitó a definirla como una forma de gobierno. Pero una cabal noción de democracia, en cambio, la concibe no solo como forma de gobierno, sino también y principalmente como un estilo de convivencia que trata de traducir en instituciones determinadas creencias que son consideradas fundamentales por la comunidad. Esas creencias responden a necesidades que tienen los hombres, que tienen los grupos, que tienen las sociedades. Y esas son las instituciones, herramientas que los hombres han construido más o menos exitosamente para satisfacer sus necesidades. La palabra necesidades, entonces, sería un poco la clave de esta primera cuestión. Este estilo de convivencia, vamos a repetir esto varias veces, tiene los siguientes rasgos. Los hombres debieran ser esencialmente iguales. La libertad debiera ser entendida como autonomía de la persona y suponer su derecho a participar en la política, es decir, en la democracia, y debieran existir vínculos cuanto más profundos mejor de solidaridad entre los individuos. El régimen democrático es entonces en esencia un régimen político, no solamente una forma de gobernar, sino un régimen político cuya finalidad es una determinada forma de vida de la sociedad, que en la tradición de la ciencia política se llamó la buena vida, la vida buena de la multitud, el bien común. Y eso se caracteriza primero por la participación del pueblo en el sentido más amplio de la palabra participación, tema que iremos desarrollando poco a poco. ¿En qué? Participación en cuál es el contenido concreto del bien común que desean para la sociedad. La palabra aquí clave sería ¿cuál es el orden, cuál es el bien común querido como justo, considerado como justo por la comunidad? Los parámetros formales del bien común son la concordia y la prosperidad. Sin concordia, sin prosperidad, no hay bien común, pero el bien común cobra, adopta en cada etapa histórica, en cada ámbito de cultura,
un contenido diverso, según cuáles sean las creencias y los valores, las expectativas, las aspiraciones, las necesidades, cuáles sean los recursos naturales, humanos y técnicos con que cada sociedad cuente. Ahora bien, el contenido existencial, el contenido vivencial, si prefieren decirlo así, del bien común, que se expresa en un determinado proyecto, en el que vamos a llamar proyecto de orden, que podríamos llamar programa, o podríamos buscar alguna manera que no sea más familiar de llamarlo, que no sea cómo deseamos vivir en nuestra sociedad. El contenido existencial del bien común puede ser determinado con mayor o menor grado de participación de la comunidad humana a la que está dirigido a satisfacer. Esa comunidad humana es la base de la organización política, es a la vez la que participará en la determinación del bien común, de ese orden querido como justo, y a la vez es la que disfrutará del bien común exitosamente construido o sufrirá las consecuencias del fracaso en su consecución. Es característico de la democracia la nota central de el ejercicio de la democracia es maximizar la participación popular en la elaboración del proyecto de bien común, del proyecto de orden, a través del cual las necesidades podrán satisfacerse, el bien común se hará existencial, cobrará sentido en el tiempo y en el espacio. En segundo lugar, la democracia supone el consenso del pueblo. Estamos ya usando la palabra pueblo y todavía no hemos dicho qué es lo que es el pueblo. El pueblo tiene que estar de acuerdo en un número importante y en un grado importante en la forma en que se organiza y se ejerce el poder dentro de la sociedad. Precisamente esa es la definición de pueblo. Pueblo es aquel conjunto de personas que puede participar en la política y cuyo consenso es necesario para que se organice y se atribuya y se ejerza el poder. En otras palabras, el pueblo en la democracia es el poder constituyente, es el que instituye, organiza y controla el poder, es decir, determina cómo será el régimen político que estructurará la vida de la comunidad. Tercero, así como el pueblo es decisivo en la ejecución del proyecto
la palabra ejecución podría quedar como una guía para recordar este aspecto, esta pregunta. También es decisivo que el pueblo elija a los gobernantes. Que el pueblo elija a los gobernantes y que los gobernantes desempeñen sus funciones por periodos determinados. Repito, que el pueblo elija a los gobernantes y que estos desempeñen sus funciones por periodos determinados. Ambas características son esenciales para la democracia. ¿Quién ejercerá el gobierno? Es una nota inexcusable del régimen democrático. Y la periodicidad de los gobernantes es la condición que hace posible que haya un real ejercicio del derecho a elegir. Cualquier tipo de perpetuación deteriora el derecho a elegir o bien lo impide definitivamente. Y eso exige que los miembros del pueblo, le llamaremos por primera vez el cuerpo político, en el sentido de aquel cuerpo de personas que participan en la política, el cuerpo político pueda efectivamente ejercer la facultad de la elección y tenga una mínima participación, una mínima igualdad de oportunidades políticas, sin la cual la democracia se esfuma. Es decir, debe tener cada miembro del cuerpo político, al menos potencialmente, la posibilidad de ser elegido para gobernar. Y también la posibilidad de controlar que la periodicidad del mandato se cumpla. En cuarto lugar, es casi una consecuencia de tres requisitos ya enumerados, es necesario el control y la influencia de los gobernados sobre los gobernantes, lo cual exige la existencia de mecanismos institucionales que permitan hacer efectivo ese control. Esos mecanismos se llaman opinión. Y es necesario que exista una opinión pública ampliamente participada en su conformación y firmemente articulada, que haga sentir su peso sobre los gobernantes. Aquí, además de la palabra opinión, se hace necesario dejar para la reflexión otra palabra sobre la cual hoy no podemos detenernos largamente porque tendría que ser objeto de toda una clase.
y es la palabra verdad. Verdad es una palabra que no está de moda. La verdad es compleja, cara, difícil. Decirla es costoso y ejercitarla más todavía. Verdad que tiene que estar en la palabra del gobernante, también en la del gobernado, por cierto, pero es mucho más importante en la palabra del gobernante, en la palabra del que aspira a gobernar, en las estadísticas públicas y en las privadas también, palabra sin la cual la opinión no es posible, o si no, es una opinión engañada. La verdad, repito, no está de moda. Hay un amigo mío suele decir que la verdad en nuestro tiempo es una vieja señora con la cual ya nadie quiere salir. Pero dejaremos este tema para otra reflexión. En quinto lugar, la democracia exige la vigencia efectiva de los derechos naturales de los individuos y de los grupos y la existencia de medios de acción al alcance de todos para defender esos derechos contra el avance y las amenazas provenientes de los centros públicos y privados de poder. Yo en este punto quiero que recuerden la palabra naturales, porque se ha puesto también en boga considerar que los derechos, todos los que a mí se me ocurra que tengo, son irrenunciables y deben ser sostenidos, otra frase de moda, hasta sus últimas consecuencias. Y nada menos democrático que esta expresión. No todos los derechos son derechos naturales y no todos se justifica que sean sostenidos hasta la última expresión, hasta la última consecuencia. Cada uno de nosotros tendrá, según su concepción filosófica, religiosa, etcétera, un parecer a propósito de cuáles son los derechos naturales, pero el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la búsqueda de la verdad son sin duda tres derechos naturales sobre los cuales quiero dejar sentada posición. Sexta idea o característica. Por la admisión del derecho de las minorías a hacerse presentes, organizarse políticamente de la manera que la sociedad lo considere oportuno, será por partidos políticos o del modo que sea en esa sociedad el que se haya decidido, y hacerse escuchar por el pueblo, por la totalidad del pueblo, o por la mayor parte posible del pueblo,
y a establecer una oposición formal al gobierno. He usado la palabra la admisión del derecho a las minorías y tengo que confesarles que no me conforma. Yo diría mejor la promoción por parte de la sociedad del derecho de las minorías a organizarse políticamente y hacer escuchar su parecer al pueblo y a constituirse como una oposición al gobierno legítimamente elegido, que es el gobierno de la sociedad, pero que debe poder constituírsele oposición. Séptimo, por la igualdad de los individuos ante la ley, tanto en lo que respecta al goce como al ejercicio concreto de sus derechos civiles y políticos. Esta es la igualdad. Octavo, por un sistema jurídico que regule el ejercicio del poder, tanto público como privado, y otorgue a las personas y a los grupos la garantía y el amparo legal necesario para la vigencia real de sus derechos. Un sistema jurídico es la ley. Sus profesores ya le habrán enseñado los diversos sentidos que puede adoptar la palabra ley, ley natural, ley divina, etcétera, etcétera. Aquí hablamos del orden jurídico de una sociedad que debe regular el ejercicio del poder público y privado y que otorgue a las personas y a los grupos las garantías y el amparo legal necesario para la efectiva vigencia de sus derechos. Esto último es obviamente lo que llamamos normalmente la justicia como institución, es decir, a donde podemos y debemos recurrir para obtener el respeto de nuestros derechos cuando ellos son cuestionados. Este orden jurídico es a lo que contestamos cuando estamos en una conversación, nos referimos a un hecho que ha sucedido y decimos, pero ¿hay derecho a que esto pase? O decimos más bien, no hay derecho a que esto pase. Estamos expresando opiniones jurídicas concretas. Y como decía Maritain, la ley es lo único delante de lo cual debe un ciudadano, debe un hombre social, un demócrata, arrodillarse. Solo ante la ley y la verdad. Y a la verdad. Noveno, ya veo que no van a soportar más requisitos, están cansados. Noveno, por la existencia efectiva, real, de un mínimo de oportunidades para todas las personas en lo que atañe a su situación en el sistema económico y en el sistema de estratificación de la sociedad, es decir, a la posibilidad de mejorar, al universal
derecho de acceso a la educación, a la cultura y a los bienes necesarios para la vida. Esto se le ha llamado de muchas maneras, movilidad social, progreso, pero le llamemos del modo que nuestro sistema ideológico quiera llamarle, ese mínimo de oportunidades para todas las personas que integran la sociedad es necesario para que efectivamente exista una democracia. Ahora bien, conformándonos con estos 9 caracteres, porque si ustedes preguntan a sus profesores, casi seguramente todos van a poder enumerar 9 o 10 caracteres más que los que yo les he mencionado, pero tenemos que conformarnos con alguna orientación básica al respecto. Como dije, la democracia es un régimen político. Es una forma de gobierno y también es un régimen político. Como tal, tiene presupuestos, fundamentos, fundamentos sociales, además de tener estos requisitos que acabo de enumerar. La democracia no surge de la nada, no cae del cielo, no se regala como un maná que nos viene, sino que se configura laboriosamente a través de un concurso, de una acumulación ordenada de condiciones que entre sí interactúan de modo continuo y recíproco, es decir, son factores sociales, económicos e ideales, sí, ideales también, ideales, sobre esto vamos a volver varias veces, que posibilitan la democracia. Para examinarlo, aunque a mí no me alcance la capacidad para hacerlo, hay que intentar distinguir, desmontar los elementos que en la realidad concreta configuran una estructura unificada, entrelazada, una estructura indisociable, que en la vida se nos presenta como una unidad indestructible. Vivimos y decimos, bueno, esto es la democracia. Y es difícil poder decir, estos son los presupuestos que la hacen posible. Pero hay algunos que son principales e imprescindibles. Hay condiciones económico-sociales que son evidentes para la posibilidad de la democracia. Desde antiguo se admite que cuando más próspera sea una nación, cuando más ordenada esté su vida material y mejor satisfechas estén las necesidades de sus ciudadanos, más probable es que
se mantenga una sociedad democrática. Solo en una sociedad en la que la menor cantidad posible de ciudadanos viva en un estado de real pobreza o de miseria, puede hallarse en la posibilidad de que la masa de la población participe inteligentemente en política. El desarrollo económico se presenta así como un requisito difícilmente eludible para el funcionamiento efectivo del régimen democrático. Existe una correlación, no es una causación automática, pero existe una correlación entre los índices de ingresos por cabeza, los índices de industrialización y de urbanización y de alfabetismo, por una parte, y la instauración o perduración de la democracia por otra. Déjenme hacer una aclaración, aunque esto nos quite un poco de tiempo. Cuando se dice índice de urbanización, no quiere decir, lo he anotado, que en una sociedad rural o agraria la democracia es imposible. Lo que sí quiere decir es que la vida urbana conlleva numerosas ventajas en orden a la comunicación, al transporte, al ordenamiento, a la educación, etc., que debieran ser compartidas con las sociedades agrarias y rurales para que éstas puedan, igual que las sociedades urbanas, comunicarse y ejercer la democracia. Pero la democracia tiene que nacer y perdurar. Entonces, no solo basta el crecimiento económico, sino que es necesario un desarrollo adecuado, uniforme, ordenado, una auténtica prosperidad que sea adecuadamente compartida y repartida. Prosperidad es la palabra que dejaremos para contestar a esta pregunta. Esa es la necesidad de la democracia para hacerse posible. Sin embargo, repito, no ha de pensarse que números elevados en los indicadores de desarrollo económico y social son suficientes para garantizar el advenimiento y el recto desenvolvimiento del sistema democrático. Circunstancias históricas, creencias, instituciones peculiares de un pueblo pueden ser factores que pueden frustrar la predisposición favorable para el desenvolvimiento de la democracia, a pesar de un grado apreciable de desarrollo. Los ejemplos resultan obvios. Los Emiratos son muy prósperos y efectivamente gozan de un crecimiento económico espectacular, pero no pueden ser sociedades democráticas por su conformación de las tradiciones políticas, sociales y religiosas que allí imperan. El subdesarrollo económico, sí, el subdesarrollo concreto, sus corolarios socioculturales, como ser
el analfabetismo, las enfermedades sociales, como la desnutrición, por ejemplo, sí constituyen habitualmente obstáculos formidables para la democracia. Las posiciones políticas expresas, implícitamente adversas a la democracia, se ven favorecidas cuando hay estancamiento, cuando hay atraso, cuando hay miseria, y cuando esas realidades se tornan conscientes en la inteligencia de un pueblo y el calor de la revolución de las expectativas que hoy los medios de comunicación social, las técnicas de comunicación social hacen evidente, difunden rápidamente todos los progresos que ocurren alrededor en el mundo. Entonces, la inteligencia del pueblo descubre la injusticia que encierran esas características del subdesarrollo. El Estado es como la forma, el Estado, que puede o no ser Estado democrático, pero el Estado es como la forma cuya condición sigue a la de su materia. La materia es la sociedad, la materia es el cuerpo político. Por eso un sistema democrático cuya connotación más evidente es la necesidad de reconocer el pluralismo político, se asienta sobre un correlativo pluralismo social. No hay pluralismo social en la miseria. El pluralismo político significa que se confronten las fuerzas políticas, ¿no? Los partidos, las tendencias, las corrientes, las ideologías que expresan los distintos intereses, ideas, actitudes, sentimientos que actúan en el seno de la sociedad. Y la democracia es un régimen que corresponde a un tipo de sociedad donde la diversidad y el conflicto son reglas. Es decir, la diversidad es la estática de la sociedad y el conflicto es la dinámica que surge de esa diversidad. La unidad de un Estado tiene lugar en la sociedad a través de una síntesis, a través de una superación de los intereses enfrentados. El Estado democrático no funda su unidad en la homogeneidad de la sociedad a la que encuadra, sino en una síntesis superadora de las heterogeneidades sociales, que, repito, son económicas, educativas, culturales, religiosas. Así que hay intereses contrapuestos en las sociedades democráticas. Hay intereses de clases, de regiones y de creencias que a veces pueden ser apreciables, pueden ser intereses fuertes y significativos. Pero en una sociedad democrática se combinarán, se compondrán entre sí, se integrarán en el bien común a través de unitarias decisiones, o como gusten, de decisiones
unificadoras, decisiones unitarias, no homogeneizadoras, sino unificadoras de la acción estatal. La acción estatal en la democracia es dirigir hacia la unificación, no a la homogeneización. Pero para que la unidad estatal pueda emerger, a pesar de las tensiones y del conflicto, son necesarias ciertas cualidades en las fuerzas competentes, en las fuerzas que están contendiendo, que están compitiendo, y determinados caracteres en los marcos de la contienda. Y este tema está directamente vinculado, y podemos entonces a estas preguntas titularlas, igualdad o desigualdad, porque se trata acá de los presupuestos, repito, sociales que hacen posible la democracia y una distribución de ingresos que determine una estratificación social muy diferenciada, muy discontinua y cristalizada, que no se mueva, donde no se pueda ascender en la escala social, o bien un desequilibrio regional muy pronunciado, donde alguna región sea muy rica y las otras regiones muy pobres, o exista una capital macrocefálica y opulenta y alrededor regiones empobrecidas que no pueden salir de su empobrecimiento, pueden ser fatales para las perspectivas de la democracia, máxime cuando estas circunstancias, estas desigualdades, no se ven aminoradas, no se ven paliadas por un muy alto grado de desarrollo económico. Hay sociedades que efectivamente han atravesado momentos de gran desigualdad, pero donde un acelerado desarrollo económico, resultado de algún afortunado cambio tecnológico, bien del descubrimiento de nuevas riquezas naturales, o bien del esfuerzo de una talentosísima clase empresaria, han conseguido instaurar un progreso económico muy significativo y acelerado, y así producir un sustancial y abundante derrame sobre zonas o clases antes muy desfavorecidas. Y eso ha permitido evitar la asfixia de la democracia. Pero a pesar de eso, el problema de la concentración, la palabra concentración de poder podría ser la guía para esta parte de las preguntas. La asfixia de la democracia en manos de un poder económico altamente concentrado
Es un tema que me están escuchando. Sí, profe. Perdón, que a mí se me cortó por un momento, pero ¿me están escuchando? Sí, se le escucha bien, profe. Se cortó un segundo nada más. Sí, Bien, Julio. perdonen si es que fue culpa mía, no sé qué pasó. Digo que la asfixia de la democracia a manos de un poder económico muy concentrado crea un severo inconveniente para el desarrollo de las comunidades democráticas. Las características concentracionarias se han hecho presentes especialmente en el neocapitalismo burocratizado y tecnocrático, y hace temer por la suerte del sistema democrático, sobre todo cuando el proceso de concentración de concentración del poder me refiero, cobra rasgos desmesurados. Aquí les aclaro, no es que el neocapitalismo es la única forma de concentración enfermiza del poder político al que nos hemos enfrentado durante el siglo XX, por ejemplo, y comienzo del siglo XXI. Hay formas de totalitarismo que han mostrado un idéntico grado de concentración, pero esas formas no se dicen, aunque quieran mentirnos, no son propiamente democráticas. Entonces, hablando de los riesgos, de las posibilidades e imposibilidades de la democracia, por eso me refiero particularmente al neocapitalismo burocrático y tecnocrático, que hace temer, repito, por la posibilidad, por la continuidad del sistema democrático. En efecto, el fenómeno de la concentración parece ser creciente, pone cada vez en menos manos las decisiones políticas atinentes a la economía. Y hoy en día prácticamente todas las decisiones políticas son atinentes a la economía, porque el Estado contemporáneo es muy complejo. Y esa concentración excesiva tiene por consecuencia necesaria hacer muy difícil, hasta imposible, el control popular sobre las grandes decisiones de política económica, que con frecuencia quedan en manos de o obedecen a los intereses dominantes. La élite del poder pone de manifiesto que el desemboque de este proceso concentracionario no es otro que la constitución de una clase muy restringida que se queda con los resortes básicos de la economía, la política, el ejército, la cultura, o sea, simultáneamente con los resortes básicos de toda sociedad. Ahora bien, así como es cierto este proceso de concentración, también es cierto que la democracia requiere, para su correcto funcionamiento, la atenuación de los conflictos.
requiere que entre los sectores sociales los intereses en pugna se consideren a sí mismos y efectivamente sean en la realidad susceptibles de transacción y compromiso. Cosa que resulta poco menos que imposible cuando la lucha entre los intereses cobra un encarnizamiento brutal. Y vuelvo a mencionar la frase que se ha tornado habitual. Defenderemos nuestros intereses. Nadie se refiere a los intereses de la sociedad o a los intereses del bien común, sino que defenderemos nuestros intereses hasta las últimas consecuencias. Y reflexionemos qué puede significar la expresión hasta las últimas consecuencias. No consigo imaginar otro significado que señalar la disposición a un brutal encarnizamiento e incluso al uso eventual de la fuerza. Pero no solo esto, sino que la democracia supone que los intereses contrapuestos, por contrapuestos que fueren, incluso los intereses regionales contrapuestos, desarrollen su lucha dentro del marco institucional que la democracia proporciona, para el cual la democracia ha sido creada. Y eso puede sí tornarse difícil cuando la insatisfacción profunda de esos intereses, que son muy importantes y muy apreciables y muy justo considerarlos, pero cuando esos intereses son llevados por sus dirigentes o por sus grupos, por los respectivos sectores sociales, a la exasperación y con ella a la acción directa, entonces la contienda trasciende los marcos que ha creado la democracia, más bien que trasciende, abandona, escapa de los desborda los marcos creados por la democracia para encauzarla y seguramente acarrea para el régimen el riesgo de una quiebra. Es entonces cuando se dan las condiciones, se da el peligro para la aniquilación del pluralismo social y político que connota y que es imprescindible para la democracia. Se reemplaza el pluralismo por una homogeneización coactiva de la sociedad. Esa era la solución prevista y querida por el totalitarismo de inspiración marxista. O bien el congelamiento de los intereses en pugna dentro de las instituciones de un Estado totalitario, clasista, o como fue la pretensión de la iniciativa o de la alternativa fascista. Ambos desenlaces significaron en los hechos en un momento y significarían nuevamente si corriéramos el riesgo de recaer en esas hipótesis, significarían que, usando la frase también de Maritain, la democracia, que es la frágil barca en que navega la esperanza temporal, es decir, la esperanza en este mundo del hombre, habría naufragado. Ahora,
como ya dijimos también, en la democracia clásica o liberal, se limitaba a institucionalizar la igualdad dentro del sistema político de la sociedad. Es cierto, en el sistema político todos los ciudadanos, todos iguales ante la ley, todos dotados de los mismos derechos, todos habilitados por igual para la participación política. Pero en los otros sistemas sociales permanecían imperantes principios diferentes y aún opuestos a los principios que gobernaban el régimen político democrático liberal. Por ejemplo, en el sistema económico, las relaciones entre empresarios y asalariados eran absolutamente desiguales. Otra vez la palabra desigualdad nos guía. Eran sistemas sociales que permanecían gobernados por el absolutismo. Se aplicaban las reglas del absolutismo, mientras en el sistema político, hipotéticamente, se vivía en democracia. Es decir, en el sistema económico el que mandaba en virtud de un título que no tenía nada que ver con el consenso de los súbditos, ni con la libertad, ni con la posibilidad significativa de alguna participación o de algún control. Y es que en el sistema de estratificación social, la situación de cada cual no está señalada siempre por un papel que desempeña en la sociedad, ni por el talento, la laboriosidad, el mérito, sino frecuentemente por la riqueza heredada o acumulada. La desigualdad imperante en los ámbitos no políticos de la sociedad a la larga revierte sobre el sistema político en cuanto al ejercicio efectivo de los derechos y la posición misma del individuo en las relaciones de mando y obediencia queda fuertemente condicionada y a veces determinada inexorablemente por una situación económica o de clase de inferioridad. La democratización de la sociedad, es decir, una sociedad democrática en todos sus ámbitos, no solamente en el ámbito político. La democratización de la sociedad es básicamente un intento de extender los principios democráticos del régimen político a los otros sectores sociales. Así debiera suceder con las políticas destinadas a hacer participar del crecimiento económico a la mayoría de la población, de hacer accesibles a todos la educación y la cultura, de permitir a la mayor cantidad posible que ese empeño democratizador le permita un ascenso social. Entonces, hacer efectiva la igualdad, inducir un comportamiento solidario de la sociedad para darle base real al ejercicio de los derechos personales. La realización de una sociedad democrática, y aquí lo que acabo de decir entra en diálogo con otra realidad. La realización de una sociedad democrática requiere, además de este esfuerzo
democratizador el fortalecimiento del poder político y un sustancial refuerzo de la disciplina social. Lo que también implica un riesgo en la práctica, porque estos requisitos necesarios para promover la democracia provocan a veces la eliminación de los principios democráticos, o sea, de la igualdad, de la libertad, de la autonomía, de la libertad de participación, su eliminación dentro del propio sistema político. Con lo cual el objetivo democrático de democratizar la sociedad total se habrá proyectado inversamente dentro del sistema político, poniendo en peligro la naturaleza profunda de la democracia. Espero que esto se entienda. De lo que se trata es que cuando se extiende la democracia a los terrenos extrapolíticos, lo cual es imprescindible, el sistema político propiamente dicho corre el riesgo de vaciarse de su substancia. Y sin embargo esa expansión a toda la sociedad es un imperativo irrenunciable de cualquier empeño auténticamente democrático, que no aceptará quedarse en lo meramente político. Por ello, la democratización de la sociedad representa hoy, para la misma democracia, su meta más imperiosa y a la vez su mayor riesgo. Se trata entonces, este es el desafío, de ensayar la vigencia del estilo democrático en los sistemas no políticos de la sociedad, económicos, educativos, etc., manteniéndolo inalterable, incólume en la organización del Estado. Ahora, esto resulta tan fácil de decir como difícil de realizar. Pero todavía tenemos un problema pendiente. Al abandonar la concepción mecanicista de la relación medio-fin, mecanicista, es decir, separatista, el medio es esto y el fin es aquello. Y consideramos que en la realidad el fin se encuentra en el medio, como el árbol ya está en la semilla, y que en consecuencia la naturaleza de los medios determina la naturaleza de los fines, advertiremos el carácter inexcusable que reviste el método democrático en el proceso que conduce a una sociedad democrática. Toda desviación en ese sentido conlleva el peligro de desembocar en un régimen político autoritario, en una economía concentracionaria y burocratizada, o sea, finalmente en un nuevo sistema de estratificación social signado por la injusticia. El esfuerzo democratizador, si dimite, si abandona la democracia política, termina renunciando en los hechos a la democratización social, a la democratización de la sociedad. Por otro lado, cualquier empresa de esa índole, de esta naturaleza democratizadora de que hablamos, no puede concebir el régimen político sino en los marcos de una real democracia definida lealmente por los rasgos que la constituyen tradicionalmente. Esto es tan cierto que
que los proyectos que se dicen a sí mismos socialistas, que intentaron en el marco de un totalitarismo, le llamemos dictadura del proletariado o cualquier otra manera, trataron siempre desesperadamente de llamarse a sí mismos democracias. Despojaban de su contenido real, pero se designaban con ese nombre. Llamaban con el nombre de democracia a un tipo de régimen político y de sociedad que contradecía profundamente los propósitos de los que acabo de enumerar. Es verdad, y ya vamos terminando con esta parte, es verdad que toda marcha hacia la democratización, todo avance de la sociedad levanta resistencias formidables. Pero la única manera de vencerlas, sin perder el alma de la democracia en el camino, se define por la vigencia efectiva de los derechos fundamentales de la persona, por el amplio consenso popular y por la participación activa y libre de las organizaciones sociales. Si prescindimos de alguno de esos factores, estamos usando algún método autoritario y entonces estamos tratando de conseguir un fin noble con medios innobles, y eso solo conduce a vaciar la naturaleza misma del proyecto a cuyo servicio pretende encontrarse. Ahora bien, a esta altura ya se va, casi diría, adivinando, seguramente ustedes ya lo van percibiendo, que no cualquier modo, no cualquier sistema económico, no cualquier manera de organizar la economía es compatible con el sistema democrático, con el régimen democrático, menos con una sociedad globalmente democrática. La sociedad democrática tiene como objetivo el logro de una concepción del bien común en el cual la concordia y la prosperidad, el bien común está integrado por la concordia y la prosperidad. La concordia y la prosperidad se logran a través de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Ya Tocqueville nos había alertado, perdonen que traiga un autor tan antiguo, había observado que los regímenes democráticos encierran una ilevantable tensión entre la libertad y la igualdad. A medida que la libertad se expande, la igualdad se restringe. A medida que la igualdad se profundiza, la libertad se limita. Y esto es verdadero sobre todo en el campo de la economía. La democracia exige la existencia de una economía de la libertad, en la cual el derecho de las personas y de los grupos, el derecho a la iniciativa privada y el derecho en general a la iniciativa económica resulte amplia y verdaderamente reconocida. Y eso supone consagrar legalmente la existencia generalizada y en todos los niveles sociales de la institución de la propiedad privada, incluida la propiedad
de los medios de producción e intercambio y un régimen en el cual el mercado sea el principal medio de regulación del proceso económico. A través de la capacidad que posee el mercado de asignar recursos de la manera más eficiente y de la aptitud que posee el mercado para reflejar las opciones libres que realizan las personas en el campo de la economía. Lo cual nos habla de que el mercado es a la vez un instrumento técnico, pero que está también dotado de contenidos morales. Voy a hacer una brevísima síntesis de lo que tiene por cometido fundamental en el terreno económico el Estado democrático. En primer lugar, comenzando por lo más importante, proporcionar los marcos legales para un efectivo funcionamiento del mercado. Contrarrestar las tendencias oligopólicas y monopólicas que operan en su seno muchas veces, porque no hay institución perfecta y porque las pasiones humanas siempre están a la orden del día y la ambición humana fácilmente se desenfrena a través de una legislación y de una actividad apropiadas. Intervenir en el proceso económico cuando así lo demande, cuando lo exija el bien común, a través de instrumentos compatibles con el mercado. Contribuir a paliar y a superar los efectos sociales negativos que el mercado puede a veces producir. Incorporar al proceso económico y al mercado a los sectores que quedaren marginados por razones culturales, económicas o sociales. Articular sistemas suficientes de seguridad social que cubran a las personas y a las familias contra los riesgos de desocupación, muerte, enfermedad, etcétera, sin ahogar el sentido de la responsabilidad personal, sin ahogar el deber de solidaridad de los grupos intermedios. Ejercer la conducción política eminente del proceso económico, como está llamado a ejercer la conducción política eminente de todos los procesos, sin desconocer la legalidad y la autonomía propia de la economía. Suplir a los particulares y a los cuerpos intermedios en el desarrollo de las tareas y funciones económicas respecto de las cuales los esfuerzos particulares son razonablemente insuficientes o impotentes. Es el principio de subsidiariedad. Corregir, pero sin desalentar la inversión, que es el motor del proceso económico, las excesivas desigualdades en la distribución del ingreso colectivo a través del régimen impositivo para financiar los servicios, las infraestructuras físicas, económicas y sociales de utilidad común, todo lo que es relativo a la salud, a la educación, a la obra pública, etc. Promover la participación de los trabajadores, usuarios y consumidores
en la vida, propiedad y gestión de las empresas en todos los niveles y modalidades donde resulte ello técnica y económicamente posible. Esto último que dejo aquí dicho es un tema que justificaría otra exposición. Se trata de que trabajadores, usuarios y consumidores deben poder, mediante un sistema legal racional, donde ello resulte posible, participar en la vida, en la propiedad y en la gestión de las empresas. Con lo cual tenemos que la economía de la democracia no es solamente una economía de libertad, sino también una economía de igualdad, de promoción de la igualdad, no de decretar la igualdad y tornarla obligatoria, no de homogeneizar la sociedad. El éxito del régimen democrático en el campo económico consiste en lograr el equilibrio dinámico de ambos factores, de suerte que un exceso de libertad no aniquile, no aniquile a la igualdad, o un exceso de igualdad no aniquile los esfuerzos también de la libertad. Este equilibrio no es fácil, no es fácil. Hace falta la aparición del tercer término de esta difícil cuestión, es decir, la solidaridad, que hace referencia a los valores naturales de hermandad entre las personas y que no solamente abarque el ámbito de las relaciones sociales privadas, sino que también debe impregnar el ámbito de lo público, debe impregnar la vida colectiva, debe generar un estado de conciencia colectivo que posibilite una real operacionalidad de las normas sociales y jurídicas destinadas a generar la solidaridad y convertirla en efectividad social. De modo que, en última instancia, el problema de la igualdad y de la libertad se resolverá no en un marco puramente económico-social, sino en el marco de las creencias, ideas, sentimientos y valores que son representativos de las tendencias más profundas y de los sentimientos más profundos de los miembros de la sociedad. En otra palabra, se trata aquí de que ya no estamos frente a las condiciones sociales para que exista la democracia, sino a que es necesario que se den ciertas condiciones culturales, es decir, una cultura propia de la democracia. Y para hablar del tema de las condiciones culturales, al cual le dedicaremos ya solamente algunos párrafos, debemos recordar que en la democracia, esto ya lo dije, pero es necesario decirlo de nuevo, debemos compartir determinadas creencias sobre la residencia del poder y los grandes criterios de la organización política. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde reside? ¿Quiénes son los titulares legítimos del poder? ¿Y cómo se debe organizar el sistema político?
también se debe compartir reglas de competencia generalizadas y aceptadas por todos los sectores sociales y políticos. Y se debe renunciar al uso de la fuerza para lograr el acceso al poder o para doblegar. Tales son los tres supuestos culturales e ideológicos del régimen democrático. Pero estos valores, estas creencias, merecen ser aclaradas. Dos de ellas, la residencia del poder y los criterios de organización política, pueden compartirse relativamente. Algunos opinarán que debe fortalecerse el poder legislativo, otros opinarán que el poder judicial debe ser supremo, otros preferirán un régimen presidencialista, otros querrán organizar el sistema parlamentario, otros querrán, es decir, distintas formas y grados de convicción sobre dónde reside el poder y cómo se organiza. Son posibles dentro de la democracia. Reglas de competencia generalmente aceptadas por todos los sectores sociales o políticos es una cuestión metodológica efectivamente muy importante. Hay competencias que no se le pueden ceder al poder. Hay cuestiones que deben quedar siempre sujetas a límites. Hay modos de proceder del poder que deben ser siempre obligatorios. No se puede olvidar que hay que tener una efectiva publicidad de los actos de gobierno. No se puede, ahora bien, puede haber mucha publicidad, un poco menos de publicidad, puede haber algunas competencias más exigidas, otras menos exigidas. En la tercera cuestión no hay grados, no hay discusión, no hay manera de eludirla si se debe alcanzar la democracia. Renuncia al uso de la fuerza para lograr el acceso al poder o para doblegarlo al poder legítimamente constituido, por supuesto. Ese supuesto moral, ideológico, político, es absolutamente indiscutible en todo sistema democrático para hacer mínimamente posible su existencia. Porque la democracia es en suma un estilo de sociabilidad, es un sistema de creencias, es una escala de valores que son comunes a toda la comunidad, según los cuales el fundamento de la autoridad se encuentra en el pueblo. Aquí podríamos recordar como título la famosa frase de Abraham Lincoln: un sistema de gobierno que es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y este principio encuentra aplicación práctica en instituciones cuyo fin es garantizar el ejercicio del poder por el pueblo, o al menos su control, y la influencia del pueblo, una influencia apreciable del pueblo sobre un poder que lo refleje cabalmente. Todo régimen político merece ese nombre, pero un régimen político legítimo es porque está enderezado estructural e ideológicamente a la finalidad del bien común y exige, además de esta cualidad moral de que su fin es el bien común, exige el consenso
social sobre su legitimidad. Y recordemos porque hace también a la cultura de la democracia, ¿qué es la legitimidad? Consiste en estar de acuerdo entre las creencias aceptadas sobre dónde se encuentra el poder, dónde reside el poder y cómo puede ser ejercido con los mecanismos institucionales destinados a elegir los gobernantes y arreglar su actuación. Arreglar su actuación, algunos prefieren decir, y poner límites a su actuación. En la democracia, la legitimidad del gobierno proviene de la participación popular. ¿En qué? En su elección y en la posibilidad de los gobernados en influirlo y controlarlo. Así considerada, la democracia es una noción de legitimidad donde se unifican el sujeto y el objeto. Ambos son el pueblo. Es el sujeto del poder político, es quien le da origen, y es el objeto del poder político porque el poder político está dirigido a conseguir el bien común del pueblo. Así que el ideal democrático exige para su realización, llamémosle así, realización, no solo un determinado nivel y ciertas cualidades de mecanismos institucionales, sino que exige que las creencias, los valores, las representaciones y las ideas vigentes conformen un ambiente apto para el desenvolvimiento de una sociedad y de un régimen político democrático. Porque la democracia supone en la sociedad la posibilidad de un pluralismo social. Ya lo dijimos, pero no puede tratarse de cualquier pluralismo. No puede tratarse de un pluralismo ilimitado hasta el punto que la divergencia fuera tan amplia que resultara incompatible con el mínimo de unidad que una sociedad requiere para subsistir. Esa mínima unidad capaz de conferirle a la estructura cultural fortaleza, sentido, identidad, un suficiente vigor como para conformar la animación espiritual del conjunto. Y hay que decirlo, si la columna vertebral de una cultura, su núcleo interior más profundo, carece de determinadas cualidades, será imposible el advenimiento de la democracia. Vamos a terminar con 5 minutos dedicados a cuáles tendrían que ser para hacer posible la emergencia y la estabilidad de una democracia, valores o caracteres fundamentales. Yo he anotado 12, pero solamente mencionaremos 3.
En primer lugar, la democracia se asienta en una estructura de valores. Si el cuerpo político, los ciudadanos, las mayorías, han obturado, han cerrado el intercambio de su vida concreta con el nivel más profundo de los valores en los que creen, si se han quedado sin referencia ultramundana, digamos así, sin nada delante de lo cual inclinarse, delante de lo cual arrodillarse, si ya no hay para ellos nada que sea obligatorio, si no hay nada que sea superior, espiritual, si no hay ninguna virtud que valga la pena, el régimen carecerá de la indispensable sustentación metapolítica. Es decir, la vida política es muy importante, muy, pero muy importante, pero tiene que tener una sustentación en valores que para nosotros estén por encima y sean más importantes que lo político. Segundo, una sociedad humanista. Una sociedad democrática es un cosmos de personas, es un cosmos de personas que son entidades de valor irrepetible, y esas personas son el fin del régimen democrático. El régimen democrático existe para hacer posibles y mejores a las personas. La persona es el fin. Y dejaré este tema con una invitación para el día sábado 9 a las 10 de la mañana o 9 de la mañana. Pidan a sus ayudantes de cátedra. En Río Cuarto se va a desarrollar un importantísimo seminario donde se tratará precisamente de la dignidad y de la libertad de la persona. Y es muy fácil coligarse, porque es por intermedio del YouTube de la Escuela Normal de Río Cuarto. Dejo en manos de la cátedra que les haga llegar a ustedes la técnica para comunicarse. El sentido del Estado, en tercer lugar. Tenemos necesidad de una creencia práctica en que el ejercicio de la autoridad es un servicio y que como tal debe ser ejercida por algunos que tengan la legitimidad conferida por la elección y por su ejercicio correcto, y respetada y acatada por todos los demás. Esto significa la comprensión intuitiva de que hay una autoridad suprema, hay una supremacía, hay una impersonalidad, hay una eminencia en el papel del Estado, que justamente nos impide admitir que alguien aparezca diciendo, no, yo soy el dueño del Estado, yo voy a hacer con el Estado. No, esa no es una actitud admisible, pero también nos impide admitir la actitud de aquel que dice, no, el Estado se tiene que subordinar a mis intereses. Un auténtico sentido del Estado lleva implícita como parte constitutiva el sentido del orden y de la igualdad. Y por último, el sentido de la provisoriedad y de los límites de la contienda.
los intereses, los deseos, los apetitos, hasta los más justos de los ciudadanos y de los grupos, deben ser reducibles. El instinto de sujeción a la vida social, en especial del juego político, debe darnos la intuición de la provisoriedad de la condición del adversario, de la condición del contrincante en cuanto tal. En la sociedad democrática es principal la propensión a la búsqueda del consenso, en lugar de la búsqueda del conflicto. Es necesaria la primacía de la negociación. Es necesario el hábito de situarse en el lugar del enemigo. El enemigo que podría la próxima vez ser aliado. Tales elementos resultan absolutamente necesarios en la cultura cívica democrática, ya que en lo contrario se estaría en presencia de una tendencia irrefrenable, de una tentación permanente hacia la contienda abierta e ilimitada. En otras palabras, la cultura política de la democracia es para que sea posible una cultura del consenso y solo subsidiariamente una cultura de la contienda. Y en ese caso, una cultura de la contienda reglada, sujeta a las reglas creadas por la misma democracia y suponiendo la posibilidad siempre de un poder eminente que resulte disciplinador. Creo que dejo unos minutos para eventuales preguntas y les expreso mi gratitud por su paciencia y atención. Muchas gracias, Julio. No sé si hay alguna pregunta, porque estamos ya excedidos de tiempo. No sé, los alumnos quieren hacer alguna pregunta al profesor. Julio. No, profe, yo no tengo ninguna, la verdad. Quedó todo claro, profe. Vamos a dejar la clase grabada, Julio. Te agradecemos mucho, como siempre, tu participación y le daremos, según tu pedido, la conexión de el seminario de Río Cuarto a los alumnos. Te agradezco mucho y a los alumnos lean por favor en la página y en el grupo las instrucciones para lo que van a ir siendo las evaluaciones finales. Muchísimas gracias. Vamos a dejar la grabación. ¿Sí? Una pregunta, ¿cuándo es la fecha para el segundo parcial? Todo va a estar respondido por escrito a partir de esta tarde. Bueno, gracias, profe. Muy bien, muchas gracias. Yo soy el agradecido, Ricardo, profesor del Barco, soy el agradecido. Gracias, Nicolás, también por tu eficacísima tarea. Y bueno, quedamos a vuestra disposición. Muchas gracias, Julio. Cortamos aquí la grabación. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, Nicolás.